Buenas noches. Ayer se conmemoraron 48 años desde el último golpe militar, que fue el 24 de marzo de 1976. Ese golpe abrió además una represión por parte de los militares a los grupos guerrilleros que existían, que fue sin piedad, sin límites, sin medidas. Es cierto que los grupos guerrilleros también les abrieron las puertas del gobierno a los militares, porque se alzaron en armas contra un gobierno democráticamente elegido. Claro que yo sé que muchos pueden decir, pero era el gobierno de Isabel Perón, pésimo, horrible. Y todos vamos a coincidir con que realmente fue un gobierno pésimo, horrible el de Isabel Perón. Pero nadie tiene el derecho a levantarse en armas contra un gobierno elegido democráticamente. Por más que sea el de Isabel Perón, por más que nos guste o no nos guste, nadie tiene derecho a eso. Ayer también volvió esa polémica de cuántos desaparecidos hubo en la dictadura. Fueron los 30.000, la cifra esa icónica de casi todas las organizaciones de derechos humanos. ¿O fueron los 8.961 que constató la CONADEP, casi 9.000, ¿no? Que constató la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que creó el presidente Raúl Alfonsín? A mí me parece un debate sinceramente inservible. Porque, a ver, si hubo 9.000 o hubo 30.000, es horrible. Un muerto, 50 muertos, 100 muertos. Es atroz, sobre todo además si lo hacen las fuerzas del Estado, de un Estado donde no regía la pena de muerte, ni rige ahora tampoco. Es horrible. Fíjense ustedes que ahora todo el mundo tiene derecho a decir que son 30.000, que son 9.000, todo el mundo tiene derecho a decir eso. Yo no creo en la censura de que ahora no se puede decir que fueron 30.000, como antes no se podía decir que no fueron 30.000. Esto no es lógico. Cada uno tiene el derecho a decir lo que quiera. Pero sí me llama la atención que dos personas tan distintas como la actual vicepresidenta, Victoria Villarroel, hija de un militar que estuvo en las Malvinas, y Graciela Fernández Meijide, en el otro extremo, víctima de la dictadura, porque fue madre de un joven desaparecido cuando tenía 17 años y asesinado por la dictadura, coincidirán en que la cifra era esta de cerca de los 9.000. Hay un argumento de Graciela Fernández Meijide que me parece razonable. Ella dice, a ver, han pasado 40 años ya desde que se terminó la dictadura. ¿Cómo no hubo de esos 20.000, que es más de 20.000, que es la diferencia entre 9.000 y 30.000, no hubo denuncias? Ya no hay miedo a los militares, ya no hay miedo a la dictadura. Además hay subsidios a las familias de los desaparecidos. Ella, por supuesto, reivindica la cifra que la CONADEP constató con testimonios, con denuncias, con constancias, que son las que realmente existieron. Ahora, lo que no se puede ignorar es que hubo dos verdades. ¿No? Hubo dos verdades con respecto de lo que pasó en la sangría de los años 70. Primero fue, como decía el presidente Raúl Alfonsín, que no solo crea la CONADEP primero, sino que en base al informe de la CONADEP, donde se hace el libro Nunca Más, después se hace el juicio a las juntas militares. Que ojo, en ese momento, en el 83, había que tener coraje y valentía para hacer eso. Las Fuerzas Armadas del 83 no eran las de ahora, eran Fuerzas Armadas que acababan de dejar el poder, estaban fuertes económicamente, militarmente, eran organizaciones muy fuertes. Pero Alfonsín también le hizo un serio cuestionamiento, no solo político, sino también judicial a los jefes de la guerrilla, al extremo de que lo extraditó y lo puso preso, después lo liberó Menem,
al máximo jefe de Montoneros, Firmenich. Esa es una mirada. Después, con los años apareció otra mirada, que fue la de los Kirchner. De un matrimonio que durante la dictadura militar y durante gran parte de los 80 estaba en Santa Cruz haciendo plata, haciendo dinero en un estudio jurídico. Ojo, no estoy cuestionando, no era nada ilegal. Estaba en un estudio jurídico haciéndose ricos. De hecho, Cristina Kirchner siempre ha dicho que la cantidad de departamentos que tiene Santa Cruz se lo compraron con lo que ganaban en ese estudio jurídico. Pero tal era la ignorancia de Néstor Kirchner y de Cristina también sobre lo que pasó durante la dictadura y después de la dictadura, que Néstor Kirchner, siendo presidente, en un discurso de un 24 de marzo también en la Escuela de Mecánicos de la Armada, pidió disculpas a los familiares de los desaparecidos en nombre del Estado, porque dijo el Estado nunca había hecho nada. ¿Cómo? Nunca hizo nada el Estado. Hacía 20 años que se habían hecho los juicios a las juntas. Hacía 20 años que la CONADEP había investigado. Yo sé que después Néstor Kirchner la llamó a Magdalena Ruiz Guiñazú y le pidió disculpas. Y creo que también a Graciela Fernández Mejide. ¿Por qué? Porque Magdalena era miembro de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre los Desaparecidos, y Graciela Fernández Mejide era secretaria. Y la verdad que todas las personas que integraron la CONADEP merecen un homenaje eterno, pues se necesitaba el coraje para bajar al infierno y averiguar cómo fue todo eso. La presidió Ernesto Sábato. Y después andaba Kirchner pidiendo disculpas, diciendo que no sabía, que se había olvidado, que en ese momento... ese era el grado de ignorancia que tenía, ¿no? Después estaba, a ver, la mirada de los... Hay hechos que están en la historia que no se pueden cambiar. Hoy estaba leyendo unas declaraciones de la viuda de José Ignacio Rucci, que tiene 94 años, la viuda de José Ignacio Rucci. José Ignacio Rucci era el secretario general en 1973, cuando vuelve Perón, era el secretario general de la CGT y de mucha confianza de Perón, casi un hijo de Perón. Que Montoneros lo asesina 2 días después que Perón, en septiembre del 73, gana por tercera vez la presidencia en elecciones libres y abiertas. 2 días después, no lo dejaron ni siquiera festejar el triunfo. Perón murió 9 meses después, 10 meses después, ¿cómo no va a morir si lo trataban así? A ver, yo creo sinceramente que hay, además, me parece, que hay 2 verdades que son incontrastables. Una es, y que están en la historia de cualquier historiador objetivo. Una es la nefasta praxis de los militares para enfrentar los grupos guerrilleros que realmente existían. Y lo peor, que lo hacían en nombre del Estado. Y el ejército no puede, el ejército, las Fuerzas Armadas, no pueden asumir desde el Estado los mismos métodos de la guerrilla, porque si no, terminan siendo igual que la guerrilla. Más aún, el ejército no puede ser el ejército por el ejército en sí mismo. Tiene que ser el ejército de un país, de un Estado, que tiene autoridades, que tiene leyes que cumplir, los funcionarios sobre todo y todos los ciudadanos. Si hay un ejército que no respeta al Estado, no respeta las leyes del Estado, deja de ser un ejército, se convierte en una banda armada. La verdad que es eso. Y la otra verdad es que existió la guerrilla. No se la puede desconocer, no se la puede desconocer.
No, los militares no aterrizaron en un paraíso donde solo habitaban ángeles. Había grupos subversivos que desafiaban al Estado y desafiaban sobre todo el derecho del Estado al monopolio de la fuerza. Esto puede parecer teórico. Bueno, vamos a lo práctico. Eran grupos de guerrilleros que secuestraban, mataban, torturaban, igual que los militares. Hay investigaciones que hablan de unos 800, 900 muertos por la guerrilla antes del 76, porque la guerrilla funcionó en los 6 años previos al golpe militar del 76, desde el secuestro y asesinato del general Aramburu en junio de 1970. A ver, estas dos versiones, estas dos verdades están en la historia, no necesitan ya demostrarse. Ahora, tampoco se puede salir. Durante la época de los Kirchner era pecado hablar de lo que habían hecho los guerrilleros. Y ahora parece que es pecado hablar de lo que hicieron los militares. No, pongámonos de acuerdo. Acá hubo un paréntesis, que fue el gobierno de Menem. El gobierno de Menem perdonó a militares y a guerrilleros con la idea de la pacificación nacional, pero frenó el cuestionamiento político que se venía haciendo a la violencia en todas sus versiones de los años 70. Y entonces dio pie a que luego se reabriera el debate con gente que no había vivido esa época y entonces cualquier cosa que se decía podía ser cierta. Y la verdad que no se puede tomar un trozo de la historia y hacer lo propio porque nos gusta más este trozo de la historia. La historia es una sola y hay que respetarla como tal. Después de una breve pausa, Jorge Fernández Díaz.